Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Hugo Velarde Zaméndola, soy asesor societario de la Gerencia Técnica del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y voy a contarte acerca de las novedades societarias. En primer lugar, voy a referirme a la resolución 28 del 2020 de IGJ, que habla de la suspensión de plazos. Y establece una suspensión de los plazos en cursos del IGJ, prorrogable automáticamente mientras no se reanuden los plazos administrativos en el ámbito nacional, de acuerdo a lo determinado por el Poder Ejecutivo Nacional. La realidad es que IGJ ha ido sacando diversas normas de acuerdo a cómo el gobierno iba avanzando en este periodo de emergencia sanitaria, me refiero en el tiempo, y para básicamente no seguir sacando normas de prórroga, estableció una prórroga automática mientras no se reanuden los plazos bajo esta normativa. Vamos a ingresar ahora a hablar de la resolución 29 del 2020 de IGJ, en lo que refiere a la fiscalización a distancia, y habla de fiscalización a distancia y en forma analógica de los artículos 158, 159, 160, 420, 424 y concordantes de la resolución 7 del 2015 IGJ, así como el anexo 7, que es el reglamento de actuación de los inspectores de justicia. ¿Qué implica esto? Que los inspectores de IGJ pueden ir a las reuniones de directorio o de asamblea, o también de asambleas de entidades sin fines de lucro, como por ejemplo asociaciones civiles, tanto sea que lo determinen de oficio o bien por pedido de alguna de las partes, por ejemplo los socios, por ejemplo los asociados. Entonces, como hoy no pueden ir en forma presencial, se establece que esa fiscalización que hagan y esa presencia que hagan, en cierta manera, sea a distancia, tal como se están reuniendo todos los miembros de las participantes en alguno de estos órganos, tanto sea la asamblea o bien
el órgano de dirección como el directorio, por ejemplo. Vamos a tener presente que la norma establece que las publicaciones de convocatoria a la Asamblea deben hacerse conforme a lo establecido por la resolución 11 del 2020 de IGJ. Dicha resolución, un poco para refrescar los conocimientos, establece la forma en que deben celebrarse las reuniones a distancia entre los órganos. En particular, es importante destacar que se tiene que establecer, tanto en la publicación de convocatoria, en la convocatoria también, la manera en que se van a reunir, el modo, por ejemplo, Zoom, debe quedar claro que en la publicación de la convocatoria debe ser el método del Zoom, hoy muy utilizado para reunirse a distancia, y también la forma de ingresar a esa reunión virtual, como por ejemplo el ID si están trabajándolo por Zoom. También esa publicación de convocatoria a asamblea debe informar el número de quit y correo electrónico donde se les notificará. El organismo establece que dicho pedido a que en cierta manera fiscalice en forma remota un inspector del IGJ, es decir, más que en forma remota, a distancia, digamos. Ese pedido, en cierta manera, que haya una fiscalización a distancia, puede gestionarse en forma remota y conforme al procedimiento establecido en la web de IGJ. Esto básicamente está dado para que el trámite para solicitar esto no sea en forma presencial debido al momento que estamos viviendo. Vamos a ingresar a analizar también la resolución 30 del 2020 de IGJ. Esta resolución en particular habla de la constitución de sociedades. Vamos a recordar, por ejemplo, que la resolución 5 del 2017 de IGJ establecía un procedimiento de constitución urgente en la CSRL con un arancel distinto, ya que el trámite era urgente, distinto al normal, de manera que la sociedad salía en 24 horas una vez que era ingresado, siempre y cuando no tenga ningún tipo de observaciones. Digamos que salía del organismo aprobado en 24 horas, con quit, y además de ello, 3 libros rubricados, todos por el precio del timbrado del formulario de la Constitución en forma urgente de la CSRL. Bueno, acá cambia la norma y establece un criterio un poco más amplio para un trámite urgente en lo que respecta a las sociedades anónimas, a las anónimas, por ejemplo, a las sociedades anónimas unipersonales y a las SRL. Por ejemplo, acá en los considerando de esta norma establece de alguna que otra manera que 24 horas el organismo entiende que es un tiempo poco prudencial para aprobar una sociedad, debido a todos los mecanismos que debe chequear para darle la aprobación a la personería. Entonces manifiesta que el trámite urgente va a durar 5 días hábiles administrativos, de manera que la sociedad salga aprobada una vez que ingresa el trámite de constitución dentro de los 5 días hábiles administrativos, siempre y cuando no tenga ningún tipo de observación. Va a salir también con quit esa sociedad, para ello se debe acompañar la declaración jurada del formulario de AFIP 185, tal como venía pasando en los urgentes, por ejemplo, trámites urgentes de SRL, pero también tenemos que tener en cuenta acá una aclaración que hace que dentro del campo donde debe llenarse los datos de la denominación social, no se debe incluir el tipo societario. Esto más que nada cuando se llena el formulario de AFIP, el número 185. Y después también da la opción que se pueda solicitar el pedido de rúbrica de los libros contables y societarios. Vamos a tener presente que lo que establece esta norma es que por un lado vamos a tener el trámite de constitución en forma urgente sobre el cual se va a pagar un timbrado. Y por otro lado tenemos la opción, una adicional, para obtener los libros rubricados. Por ejemplo, en el caso de la CSRL establece que los libros serían los libros diarios, libro de inventario y balances, y actas de reuniones de gerentes y socios. Si vamos a las sociedades anónimas y anónimas unipersonales, hablamos de libro diario, inventario balance, actas de reuniones de directorio,
actas de reuniones de asamblea, registro de acciones o de accionistas y depósito de acciones y asistencia a asamblea. Entonces, el timbrado adicional para la solicitud de rúbrica de libros, en el caso de SRL, va a ser por 3 libros rubricados detallados en la fílmina. Y en el caso de anónimas y las anónimas unipersonales, vamos a estar hablando de 6 libros rubricados. El adicional que va a haber que abonar para, en cierta manera, lograr la rúbrica de estos libros. Además, se podrá requerir la rúbrica de libros diarios de IVA compra, perdón, de libros subdiarios de IVA compras e IVA ventas, previo pago de timbrado. También, es decir, esta resolución tiene un anexo donde también establece el costo del timbrado en el caso de que se pidan adicionalmente 2 libros, en este caso los subdiarios IVA compra e IVA ventas. Seguimos analizando las normas del IGJ, ingresamos en la resolución 32 del 2020 del organismo. Esta resolución habla de los estatutos tipo, es decir, el organismo, bajo esta resolución, en los anexos de esta normativa, establece estatutos tipo para que no haya ningún tipo de inconveniente al momento de aprobar la personería de este tipo de entidades, y de manera que sea lo más claro posible y tratar de que no hayan observaciones en los trámites. Por ello establece un estatuto tipo a la que deben adecuarse este tipo de entidades, como por ejemplo los clubes de barrio y pueblo, los centros de jubilados, los centros culturales y bibliotecas populares. Además, tienen la opción de la rúbrica de libros con un timbrado adicional muy similar a lo que hablamos recién en la resolución anterior. Seguimos avanzando con el análisis de las normas. Llegamos a la resolución 33 del 2020, que habla de los fideicomisos. Y bueno, acá se produce un cambio importante porque dicha norma, en cierta manera, modifica el artículo 284 de la resolución 7 del 2015 del IGJ, considerando las acciones de las sociedades por acciones simplificadas, cuando son objeto del contrato de fideicomiso, con excepción de las que se encuentren sujetos a, en cierta manera, contralor de la CNB, es decir, básicamente los que no van por órbita de IGJ, o de los fideicomisos que hacen oferta pública. Acá incluye las acciones de las SAS, una figura, podríamos decir, de alguna u otra manera nueva dentro de los demás tipos societarios. También modifica el artículo 289, dicha norma modifica el 289 de la resolución 7 del 2015, básicamente refiere a la parte de estados contables a modo de rendición de cuentas, y en dichos casos de dichos estados deben sujetarse al régimen contable del IGJ y presentar la documentación que describa los actos de administración, disposición, inversión o gravamen de bienes aplicables a la rendición de cuentas que impliquen una modificación de la composición del patrimonio fiduciario. Bueno, quiero aclarar acá, básicamente, que bueno, que las SAS no están dentro de la órbita de la ley 19.550, sino que surgen por una ley de emprendedores, ¿no? De emprendedurismo. O sea que bueno, pero se entiende que en cierta manera podríamos decir que es un tipo societario, es una nueva ya a esta altura no, pero es un tipo societario que se puede utilizar básicamente para una persona jurídica. Bueno, finalmente voy a referirme a la resolución 35 del 2020 de IGJ, que habla de la composición de los órganos. Y dicha normativa, que tiene como antecedente la resolución 34 del 2020, de hecho la modifica la 35 a la 34, establece que las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las sociedades anónimas comprendidas en el artículo 299 de la ley 19.550, excepto las de los incisos 1, 2 y 7, vamos a referir cuál es esta excepción, ¿no?
La del inciso 1 está hablando exclusivamente de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones. La del inciso 2 está hablando de las sociedades con capital de 50 millones de pesos. Y la del inciso 7 se refiere a las sociedades anónimas unipersonales. Las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva también debe adecuarse a lo que va a establecer, a lo que establece la resolución 34, modificada por la 35 del 2020 de IGJ, y las sociedades del Estado, conforme a la ley 20.705, y acá establece, en cierta manera, más allá de que detalla a las entidades que están obligadas por esta norma en cierta manera, cumplir lo que ella misma dice que habla de las entidades que a la fecha de entrada en vigencia se encuentran inscritas en IGJ. Originalmente acá se produce la modificación, la 34 del 2020 hablaba de aquellas que se encontraban en proceso de constitución o que se estaban constituyendo. No era muy clara la 34 del 2020, acá queda claro que al momento de entrar, estamos hablando acá de las que se encuentran inscritas en IGJ al momento de la entrada en vigencia de dicha norma. ¿Qué es lo que deben hacer estas entidades? Deben aplicar en la composición del órgano de administración y de corresponder el de fiscalización. ¿Por qué digo el de corresponder? Porque quizás no tengan órgano de fiscalización. Deben aplicar lo establecido en el artículo 1 de la resolución 34 del 2020 de IGJ. ¿Y qué dice el artículo 1? Que el órgano debe componerse con la misma cantidad de miembros femeninos y masculinos. Es interesante esta normativa de IGJ, implica un avance en la igualdad de género, una norma con la cual se da un paso hacia adelante, pero bueno, queríamos analizarlo en cierta manera y contarte qué es lo que dice esta norma. Vamos a seguir avanzando sobre ella y establece también qué pasa en el caso de que haya un número impar en la composición del órgano, y la norma es clara y dice que debe integrarse en forma mixta con un mínimo de 1/3 de la composición femenina. Finalmente, dicha normativa aclara que va a entrar en vigencia dicha norma a partir de 60 días de su publicación en Boletín Oficial. Bueno, espero que te haya sido de utilidad este video. Nos vamos a volver a encontrar cuando surjan más novedades societarias. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tu predisposición. Chao.